El trabajo que sale publicado en Vox Populi surgió justamente por la convocatoria de Vox Populi, una convocatoria novedosa que está en el marco de una nueva propuesta de ciencia y técnica, de hacer llegar nuestros trabajos, nuestras inquietudes, nuestros intereses teóricos a otros sectores, o hacerlos llegar de otra manera, con otro lenguaje, con otra concepción de ciencia también. Entonces este trabajo que tomo la ecología como escenario para pensar los derechos humanos, el derecho en general y la política, surge en el marco de esta convocatoria. El presupuesto es epistemológico, en el fondo es una crítica, un cuestionamiento a las concepciones epistemológicas modernas, esa epistemología moderna que nos impone la concepción de la naturaleza, la concepción del mundo en términos dicotómicos, en términos de sujeto-objeto, de naturaleza-cultura. Esa epistemología nos propone una concepción de ciencia que considera la naturaleza como un objeto al servicio del hombre, con el fin de aportar más desarrollo, progreso, entre comillas, a la humanidad. Desde esta concepción y dicotómica de pensar que el sujeto es algo independiente y ajeno al objeto, que hay una concepción de mundo independiente de la concepción de sujeto, que hay una realidad que es externa, hay una naturaleza que es externa al sujeto. Entonces todas estas concepciones hacen que la naturaleza sea, el problema ecológico sea visto como algo ajeno a las decisiones del individuo, algo independiente a las decisiones del sujeto, cuando en realidad desde una concepción que yo trabajo y que está explícita en el trabajo, desde una concepción compleja, desde una concepción crítica, se concibe al hombre como parte de la naturaleza, como parte de ese todo, en una interdependencia. No se puede, entonces desde ahí empiezo a pensar que las decisiones que tomemos, las decisiones políticas, las decisiones jurídicas, no pueden estar ajenas o ser independientes a la problemática ecológica. Toda decisión política de qué hacer en un determinado, cómo intervenir en una determinada realidad, por ejemplo, como son la decisión política de qué modo de producción, si extractivista o no, de qué modo de producción asumir, qué política de producción asumir, impacta directamente en la ecología. Es decir, si yo sostengo un modo de producción extractivista, industrial, habilito a la explotación, por ejemplo, minera. Habilito la explotación de recursos naturales, habilito a esa idea científica, tecnológica propia de la modernidad que habilita a abusar de los recursos naturales desde una concepción de que los recursos naturales son inagotables y sin preocuparme por las generaciones futuras, sin preocuparme por una concepción ética, si se quiere. Entonces desde ahí es que pienso que todas las decisiones o el problema ecológico atraviesa la vida y atraviesa los derechos más básicos. Todas las decisiones que nosotros tomemos en relación a los recursos naturales, a su explotación y al modo de hacer ciencia, de hacer técnica, impactan los derechos más básicos, como son el derecho a la salud. Hoy nuestro planeta podemos decir que es casi irrespirable. Bueno, ni hablar de todos los problemas que salen en las grandes agendas públicas, como es la capa de ozono, que son temas que nosotros escuchamos, pero seguimos concibiéndola como que son ajenas a nuestras decisiones, a nuestras prácticas, a nuestras concepciones de ciencia, cuando en realidad estamos incluidos en eso, estamos dentro de esa misma, el cosmos. Entonces me parece que hay que pensar en términos planetarios.
no hay que pensar en términos dicotómicos, digamos, en términos económicos, como que eso no tiene nada que ver con los derechos humanos, o cuando pensamos en decisiones políticas como eso que no impacta en la humanidad o nuestros derechos, como la seguridad, como la autodeterminación de los pueblos, es invadir otros derechos. Hay toda una concepción de tierra que tienen los pueblos originarios, que desde las concepciones de ciencia hegemónica, de ciencia moderna, no es concebida de esa manera. Entonces, los bosques para ellos, o la tierra, es la Pachamama, la madre, es donde se encuentran sus medicinas, sus remedios. Desde la ciencia moderna eso es habladuría o es oscurantismo, entonces se talan los bosques, pensando en una racionalidad económica y bueno, y eso impacta en el derecho humano de la autodeterminación de los pueblos, en el derecho a la salud, a la integridad, al agua potable. Digamos, todas las actividades económicas que están basadas en una política económica, en un modo de producción económica, están impactando en estos derechos más básicos, ¿no?